Bueno, imaginen por un momento una fortaleza impenetrable. Estamos hablando de muros de piedra altísimos, un foso profundo y, no sé, guardias armados hasta los dientes en cada torre. Claro, la típica imagen de película medieval. Exacto. Y si el objetivo es entrar a esa fortaleza, la lógica de siempre nos dice que hay que usar la fuerza bruta, ¿verdad? Traes las catapultas, inicias un asedio, sacas toda la artillería pesada. Sí, al final del día se trata de pura demolición táctica. Es ruido, es impacto, es... Desgaste absoluto, fricción pura de la fuerza contra la resistencia, hasta que la estructura, bueno, inevitablemente cede y se derrumba. Que para quien ataca es un concepto súper reconfortante, ¿no? Porque es predecible. O sea, sabes que si golpeas lo suficientemente fuerte y por el tiempo suficiente, vas a entrar. Si el invasor decide guardar esa artillería pesada. ¿Qué pasa si en su lugar, se sienta pacientemente en la puerta principal y se dedica a aprender el idioma íntimo de esos guardias? Uy, eso cambia todo el juego. De repente, sin disparar un solo cañón, sin hacer ruido, las inmensas puertas de hierro se abren desde adentro. Y bueno, hoy la misión en este análisis a fondo es explorar exactamente ese tipo de demolición emocional. Y vaya que es una demolición fascinante. Totalmente. Vamos a sumergirnos en los primeros 16 capítulos de la novela La verdad de mentir, el volumen 1, de la autora Annie López. Y es vital aclarar desde el principio a la audiencia que los textos que estamos analizando hoy no nos cuentan la típica historia de romance predecible. O sea, no es un cuento de hadas. Para nada. No, ni de cerca. Lo que tenemos entre manos es más bien un estudio clínico sobre el control, sobre la anatomía de la obsesión y, bueno, sobre cómo las barreras psicológicas que construimos pueden ser desmanteladas por las estrategias más sutiles. Bueno, vamos a desglosar esto, porque para entender esta dinámica de cómo colisionan dos mundos opuestos, primero hay que poner bajo el microscopio al arquitecto de toda esta tensión, ¿no? Ajá, nuestro protagonista. Exacto, David. Estamos hablando de un hombre de 28 años, inmensamente exitoso en el mundo corporativo de los bienes raíces, asquerosamente adinerado y que vive bajo una premisa inquebrantable. Que el mundo entero está a sus pies. Literalmente. Pero de repente, este hombre que nunca se detiene por nada, choca a toda velocidad contra una pared inamovible. Y no es el típico cliché del millonario incomprendido. No, para nada. Es un individuo acostumbrado a que absolutamente ninguna mujer le diga que no. Vive, digamos, en un universo de transacciones. Sí, su poder adquisitivo es su moneda de cambio. Si quiere algo, simplemente lo compra o lo deslumbra. Así es como opera. Y del otro lado del espectro, la fuente nos presenta a Laura, una chica de apenas 18 años que trabaja como mesera en el club nocturno de Mario. Que resulta ser el socio y uno de los mejores amigos de David, curiosamente. Exactamente. Laura es de una belleza natural que deslumbraría a cualquiera, pero tiene un trasfondo de pura supervivencia. Trabaja turnos extenuantes, de madrugada, aguantando clientes insoportables. Todo para ayudar económicamente a su madre, Aurora. Sí, y aquí está el detalle crucial. A Laura el dinero, los trajes caros y el estatus de David, o sea, no le causan la más mínima impresión. Cero. Está demasiado enfocada en sobrevivir como para dejarse cegar por luces de neón. Piénsalo con esta analogía. Es como si David fuera un gran maestro del ajedrez, ¿verdad? Ajá. Se sienta a jugar la partida de su vida. Prepara su mejor apertura, mueve su pieza con toda la arrogancia del mundo y de repente descubre que su oponente ignora la existencia del tablero. Claro, es que Laura no juega su juego. David intenta lo que en psicología moderna llamaríamos un bombardeo amoroso, un love bombing basado en el estatus, y ella ni parpadea. Lo fascinante aquí es precisamente cómo nace esta obsesión. Es vital entender que la fijación de David por Laura no nace a pesar de la enorme barrera que ella impone. Sino a causa de ella, totalmente. Analicemos la mente de un hombre que rige su existencia entera a través del control absoluto. Para David, incluso sus relaciones más íntimas son intercambios calculados. Una transacción más en su portafolio. Exacto. Cuando Laura lo rechaza, y lo hace de manera genuina, o sea, no como una táctica de coquetería barata, sino con una indiferencia real hacia su chequera, eso es una crisis existencial en toda regla. Le rompe el esquema de la realidad por completo.
descoloca su visión del universo. Le está diciendo, básicamente, tu moneda aquí no tiene valor. Por primera vez, David se da cuenta de que tiene que aprender a sentir y conectar, en lugar de deslizar una tarjeta de crédito. Y esa crisis actúa como un espejo implacable, ¿no? Creo que todos en la vida conocemos a alguien que cree que su estatus lo resuelve todo, hasta que se topan con alguien que no necesita nada de eso. Es un golpe al ego brutal. Sí, y la indisponibilidad de Laura le muestra a David la falsedad, la completa vacuidad de su propia vida cotidiana. Y esa nos lleva a hablar de la supuesta jaula de oro que David se ha construido. Ah, sí. Tenemos que hablar de Patricia. Su prometida oficial, el brutal contraste que representa frente a Laura, son el agua y el aceite. O sea, Patricia vive en una burbuja total. A sus 25 años, representa todo lo que Laura no es. Es una mujer profundamente insegura, mimada y que depende por completo de la riqueza de su familia y de la de David. Vive sumergida en un cuento de hadas unilateral. Está dispuesta a aceptar las migajas de atención de David, tolera su frialdad, con tal de, asegurar esa transacción social de la boda. Y hay una escena crucial en el libro que ilustra el punto de quiebre de David de una manera magistral. Es un sábado por la mañana. David viene de sus propias batallas internas pensando en Laura. Exhausto de su propia farsa. Exacto. Y es despertado abruptamente a las 7:30 de la mañana. ¿Por quién? Por Patricia. Y la gran emergencia. Tienen una cita de imprevisto para ver las decoraciones del salón de bodas. Esa interrupción mundana, ese capricho disfrazado de urgencia vital, es la gota que derrama el vaso, ¿verdad? Totalmente. Para David, esa frivolidad choca violentamente con la realidad de Laura, que a esa hora apenas está durmiendo después de trabajar toda la noche en el club. Y la reacción de él es de un hielo absoluto. Cancela la boda ahí mismo sin anestesia. Y no se detiene ahí, va directamente a enfrentarse al padre de Patricia, Josh. Sí, se sienta frente a uno de los hombres más influyentes de su círculo y le suelta una honestidad brutal. Le confiesa que no ama a su hija, que el compromiso fue una farsa por conveniencia. Y que el matrimonio sería un desastre que destruiría a Patricia. Y lo loco de esa escena es la reacción del padre. Uno esperaría que estalle en furia, ¿no? Claro, que amenace con arruinar a David. Pero no. Josh absorbe el golpe y reconoce la verdad. Le dice en su cara que sabe que David tiene un corazón de piedra. Básicamente, el padre acepta que cancelar esta boda millonaria hoy es el mal menor. Es una lectura muy pragmática. Acepta la pérdida a corto plazo para evitar la ruina a largo plazo. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque aquí es donde tengo que cuestionar la supuesta nobleza de este acto. A ver. Las fuentes pintan esta honestidad con el padre como un acto de liberación, como si David fuera un héroe salvando a Patricia de sí mismo. ¿Pero realmente rompe el compromiso por empatía? Tú dices que no. A mí me parece que simplemente está limpiando el terreno de manera bastante egoísta. Su nueva obsesión por Laura está consumiendo toda su energía. No le queda espacio en la agenda para fingir que le importa a Patricia. Si conectamos esto con el panorama general, entiendo tu punto. El móvil de David está empapado de egoísmo. Pero démosle un poco de crédito, ¿eh? Él podría haber mantenido las dos vidas. Real, sin filtros. Y al romper el compromiso, David destroza la falsedad de su vida actual para siquiera intentar acercarse a esa verdad cruda de Laura. Y eso nos conecta directamente con el título de la novela. La verdad de mentir. Destruir una mentira gigante para construir una verdad. O tal vez una mentira aún más elaborada, pero ya llegaremos a eso. El punto es que, libre de las cadenas de Patricia, David tiene el camino despejado. Pero su manual de estrategias habitual es completamente inútil. Sí, tiene que reescribir sus propias reglas desde cero. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vemos cómo David comienza una evolución súper metódica en su estrategia de seducción. No deja de usar su riqueza, pero la usa con un bisturí en lugar de un martillo. Es una adaptación táctica impresionante. Por ejemplo, empieza ofreciéndose a llevar a Laura a casa después de sus turnos de madrugada. En su lujoso Audi A7. Pero nota este detalle. Laura le pide que la deje a una cuadra de distancia, porque no quiere que su madre, Aurora, vea a un hombre mayor en un auto de superlujo y, pues, se asuste. ¿Y qué hace David? Un hombre que jamás acata órdenes, obedece. Frena a una cuadra.
Muestra una contención que va totalmente en contra de su naturaleza dominante. Esa contención es la clave. Pero la verdadera genialidad es cómo mezcla ese poder material con un poder emocional recién descubierto. Hablemos de los regalos. Ahí sí, porque por un lado sucumbe a su instinto de magnate y le compra una pulsera Cartier de oro amarillo de 22 quilates. Analicemos la dinámica de poder en esa escena. Tienes a una chica de 18 años que cuenta las monedas para un taxi y de repente tiene una joya que cuesta más de lo que va a ganar en un año. Es una exhibición de poder puro. Es abrumador. Regalarle un Cartier así no es romántico. Es como llevar un cañón de artillería a un duelo de espadas de madera. La deja sin defensas. Laura se aterra, obvio, pero entra en juego su amiga Karina, que la presiona y le normaliza la situación. Le dice que aproveche. Presión social sumada a presión económica. Pero David se da cuenta de que no puede ganarla solo intimidándola con oro. Y ahí equilibra ese cañón con una sutileza emocional devastadora. El uso magistral del lenguaje de las flores. Si analizamos los encuentros hay un patrón clarísimo. Su primer regalo floral es una sola rosa roja. Que en el código victoriano significa pasión directa, dominación. Una declaración súper agresiva. Exacto, pero mira cómo lo hace. Laura duda en aceptarla por el miedo a su madre. ¿Cómo explicas llegar con una rosa a las 4 de la mañana? Así que David le enseña a romper el tallo para esconderla. Y el detalle que me voló la cabeza. Antes de dársela, él mismo se encarga de quitarle metódicamente todas y cada una de las espinas al tallo, para que ella no se lastime. Es una metáfora brillante. Simbólicamente le dice, soy pasión, pero no voy a herirte. Luego, el siguiente encuentro involucra una rosa blanca. Que significa pureza, respeto. Le está demostrando una paciencia y suavidad que a él le cuestan la vida. Está aprendiendo a hablar el idioma de la fortaleza de Laura. Y funciona. La muralla empieza a ceder. Parece que David tiene la partida ganada. Pero justo en ese momento, una variable impredecible irrumpe en la escena y amenaza con detonar absolutamente todo el progreso. Hablamos de la tormenta que es la llegada de Daniel. Ah, Daniel. Él introduce el caos puro. Es el amigo de la infancia de Laura que regresa después de un año. Y su presencia desata en David los celos más viscerales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay que entender por qué Daniel es tan destructivo. Representa este derecho tóxico encubierto. O sea, cree que, por conocerla desde niña, tiene derechos de propiedad sobre su presente. Confunde nostalgia con autoridad. Llega al club, asume que Laura debe estar a su disposición. Incluso va a espaldas de ella y habla con su madre, asumiendo el control de los horarios de Laura. La trata como a una niña incompetente, no como a la mujer adulta que sostiene a su familia. Es una infantilización total que detona una confrontación brutal en el club. Cuando Daniel se da cuenta de que Laura está con David, estalla en público y comete el peor error. La humilla frente a todos. Cuestiona con desdén su relación con lo que él llama un hombre mayor. Intenta hacerla sentir sucia y avergonzada. La ironía es fascinante. Daniel toda la vida fue el perro guardián, el chico bueno que debía protegerla. Pero por celos, ese perro guardián termina mordiendo a su propia dueña. Y en el extremo opuesto tienes a David, el lobo salvaje que sorprendentemente da un paso al frente para protegerla. Pero fíjate cómo interviene David. Un hombre común habría gritado o soltado un golpe. Pero el poder real no necesita levantar la voz. Neutraliza el berrinche de Daniel con 2 palabras y pura presencia fría. Rescatando a Laura sin rebajarse al barro. El contraste define el momento. Laura ve a su amigo perdiendo los estribos y a su supuesta amenaza brindando seguridad absoluta. El resultado es que Laura sale huyendo, se va con David y termina llorando en su pecho. Esto plantea una pregunta importante. Sí, ¿acaso el arrebato de Daniel fue el catalizador que Laura necesitaba para confiar en David? Básicamente Daniel cavó su propia tumba y le hizo el trabajo sucio. Sin duda. Y David capitaliza este error. En ese viaje saca su carta del triunfo. Le ofrece una rosa amarilla. Amistad. En su momento más vulnerable le pide solo amistad. Desarma cualquier escudo que le quedara a la chica. Pero la jugada maestra ocurre poco después, cuando David está contra las cuerdas. Su madre sufre una crisis grave y es hospitalizada. Obviamente, no puede ir a buscar a Laura. Pero, en lugar de dejarla a su suerte, envía a su chofer personal.
Y no llega solo con el auto, llega con una carta escrita por el propio David a mano. Tomarse el tiempo en medio del caos del hospital para escribir una carta demuestra una prioridad absoluta. Le da acceso directo a sus números personales. Al enviarle al chofer, le dice, tu seguridad es mi prioridad, incluso cuando mi mundo se desmorona. Ese nivel de vulnerabilidad, David no se lo había mostrado absolutamente nadie. Está cediendo el volante de la relación. Y con eso vemos cómo todas las piezas están en el tablero. Las máscaras caen. Pero quiero hacer una pausa aquí. Claro. Quiero conectar esto con quienes nos escuchan, porque esta historia refleja asombrosamente cómo operan las dinámicas de poder en nuestra vida real. Es un espejo brutal de las relaciones cotidianas. Nos obliga a pensar cuántas veces nosotros construimos murallas de hierro por miedo a que nos lastimen. Y a veces, esas murallas solo pueden ser derribadas por alguien dispuesto a aprender nuestro idioma emocional. Alguien dispuesto a quitarle las espinas a las rosas. Pero también nos muestra una realidad muy dura sobre el peligro real. Exacto. A veces el daño más tóxico no viene del lobo salvaje, sino de las expectativas venenosas de quienes llevan toda la vida a nuestro lado. Esos perros guardianes que creen que somos de su propiedad. Es una lección tremenda sobre no dar por sentada la lealtad y el peligro de la complacencia. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis a fondo, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento provocador. Algo para masticar después de que termine esta conversación. Y para eso volvemos al título. La verdad de mentir. Hemos visto cómo estos personajes se mienten descaradamente. Laura se miente al negar su atracción. Y David se miente al creer que tiene todo bajo control. Viven en una red de autoengaños como mecanismo de supervivencia, ¿no? Pero la verdadera pregunta, la que queda flotando, es esta. ¿Se está transformando David realmente en un hombre bueno y vulnerable por amor? Uf. ¿O acaso toda esta paciencia infinita, las cartas a mano, las rosas amarillas, es simplemente la mentira más magistral y oscura de toda su vida para conseguir a la única presa que lo ignoró? Es un dilema psicológico tremendo. Si toda tu manipulación está motivada por el deseo desesperado de amar, ¿deja de ser manipulación? ¿O es el engaño definitivo? Nos lleva de vuelta a esa puerta de hierro. A veces se abre desde adentro, no porque el invasor aprendió el idioma por empatía, sino porque descubrió exactamente qué palabra susurrar para que nosotros mismos le entreguemos las llaves de nuestro reino. ¡Qué locura pensarlo así! Para reflexionar, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y sigan cuestionando siempre la verdad que se esconde detrás de cada mentira. Hasta la próxima.